derribando fortalezas mentales. Amén. Así que vamos a aprender sobre cómo el enemigo muchas veces viene a poner pensamientos, ¿verdad?, que no son de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar en 2 Corintios 10, 4, 5. Si tiene la Biblia, usted lo puede buscar, ¿verdad? Si no, yo lo leo acá. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué es una fortaleza, hermanos? ¿Verdad? Una fortaleza es un lugar desde donde algo o alguien opera, ¿verdad? Una fortaleza es una muralla y estas son mentiras del enemigo que trae como dardos a nuestra mente, que se esconden en nuestra razón como humanos. Una fortaleza es una estructura mental rígida que limita a una persona para ver o sentir o percibir en el ámbito espiritual. Por lo tanto, ¿verdad?, es imposible que esta persona pueda caminar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. Una fortaleza es un pensamiento, ¿verdad?, que el enemigo manda, pero se convierte en fortaleza, hermanos, cuando nosotros le damos cabida, ¿verdad?, y le seguimos dando vuelta a aquel pensamiento, porque no vamos a evitar, ¿verdad?, que los malos pensamientos vengan a nuestra mente, pero sí podemos evitar, hermanos, que eso se vuelva fortaleza, ¿verdad?, y que queden en el subconsciente nuestro, ¿verdad?, para siempre, porque todos sabemos que tenemos un consciente y un subconsciente. Entonces, lo que nuestro consciente piensa es lo que también muchas veces tenemos en nuestro subconsciente, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que una fortaleza puede limitarnos, hermanos, a muchas cosas, pero especialmente en lo espiritual. Vemos, ¿verdad?, que Pablo en 2 Corintios 10, 3 y 4, él nos describe ahí, ¿verdad?, estos problemas usando los términos fortaleza. Por esta, ¿verdad?, la manera como el enemigo gana acceso y control en la vida de cada uno de nosotros. En el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Nosotros sabemos que como hijos de Dios, la única manera que podemos nosotros derribar esos argumentos que el enemigo manda a nuestra mente, esos pensamientos, ¿verdad?, es a través de la palabra del Señor. ¿Verdad? Si nosotros nos vamos a la palabra, cuando Jesús fue tentado, ¿verdad?, por el enemigo, él ni siquiera tuvo que reprenderlo, hermanos. Él solo le dijo, escrito está, y escrito está, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Cuando esos dardos vengan a nuestra vida, ¿verdad? Tener la palabra del Señor en nuestros, sembrada en nuestros corazones, ¿verdad? Para cuando los dardos vengan, nosotros podamos decir, escrito está, ¿verdad?, al enemigo, para que esos dardos, ¿verdad?, no ganen ventaja en nuestras vidas y no demos cabida, ¿verdad?, de ninguna manera al enemigo. Dice que la batalla comienza en nuestra mente, hermana, ¿verdad? Porque esa es la batalla más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Todo lo que nosotros pensamos y nosotros lo declaramos, así se dan las cosas, ¿verdad? Y hace muchos estragos, ¿verdad?, en la mente de un creyente, hermano, ¿verdad? O de una persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hermana, las ideas erróneas, ¿verdad?, las malas actitudes, las suposiciones falsas, las tradiciones equivocadas, porque muchas veces, hermano, traemos tradiciones, ¿verdad?, en nuestras vidas de nuestros antepasados que están equivocadas. Y una de ellas es la religión, ¿verdad? Todo esto viene a ser puertas abiertas al enemigo en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos derribar estas fortalezas mentales? Pues se pueden derribar, ¿verdad?, reconociendo
y renovando nuestra mente en la palabra del Señor. Porque mientras nosotros no reconozcamos, hermana, que tenemos un problema, mientras nosotros no reconozcamos que está esa fortaleza en nuestras vidas, no vamos a poder ser libres, ¿verdad? Y solamente a través de la palabra del Señor es que nosotros podemos ser libres. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él, o sea, tal es el hombre, ¿verdad? Dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, ¿verdad? Imagínense porque cuál es el pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que lo que nosotros pensamos es lo que nosotros vamos a expresar, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a expresar es cuando se dan las cosas, porque puede ser que el enemigo también esté escuchando lo que nosotros pensamos, porque él solamente que nosotros expresemos aquello lo va a escuchar, porque él no es Dios, ¿verdad? Solo Dios puede leer nuestros pensamientos. El enemigo no lo puede hacer. Ahí en Romanos 12:12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no conforméis a este siglo. ¿Y quién es ese siglo? Es el mundo, hermanos. Por eso nosotros no podemos vivir conforme vive el mundo. Aunque estamos en este mundo, es que no somos de este mundo, ¿verdad? Ya nuestros pensamientos, nuestra voluntad no puede ser como la gente que no conoce del Señor, y ya vamos a ver por qué. Dice que tenemos nosotros que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es nuestro entendimiento? Nuestra mente, ¿verdad? Cada vez que nosotros tengamos un dardo, podemos ir al Señor y decirle, esto no es de ti, ¿verdad? Yo renuncio, yo deshago, ¿verdad? Toda obra del enemigo en mi vida. Porque solo así nosotros vamos a comprobar, ¿verdad? Cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Pero cuando nosotros desechamos esos malos pensamientos, ¿verdad? Cuando nosotros desechamos la tentación, porque tentación todos vamos a tener, malos pensamientos todos vamos a tener, pero está en usted y en mí, ¿verdad? Decidir qué vamos a hacer con esos pensamientos, ¿verdad? Porque si son pensamientos malos, no los vamos a querer albergar en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que matar esa voz, ¿verdad? En nuestra mente, que quiere detener el propósito de Dios en nuestras vidas, porque con ese propósito el enemigo manda los dardos, ¿verdad? A nuestras mentes, hermano, manda esas batallas en nuestras mentes, ¿verdad? Con el propósito de detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, vemos, ¿verdad? Que gente hoy en día no es salva, no es sana o no puede ser libre completamente cuando hablamos espiritualmente. Porque esas mismas fortalezas que esta misma gente tiene no lo deja, ¿verdad? Recibir la salvación, recibir la sanidad, recibir la libertad que Cristo nos ofrece, ¿verdad? A nosotros. Porque vienen, ¿verdad? Esos pensamientos de negatividad a sus mentes. Entonces, ¿verdad? Muchas veces, digamos, si el Señor quiere hacer una sanidad en alguien, aquella persona se pregunta, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Verdad? Vienen aquellos dardos a la mente de la persona y muchas veces, por eso la gente no puede ser, ¿verdad? Sana, porque están aquellas fortalezas diciendo que el Señor no lo va a poder hacer. Le ponemos límites, ¿verdad? Al Señor. Entonces, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Por esa razón la gente no puede ser verdaderamente sana. Cuando se trata de la salvación, hermanos, vemos que siempre el enemigo va a traer argumentos en nuestra mente, ¿verdad? Como digamos, como cuando uno quiere aceptar al Señor, está en dos pensamientos, ¿verdad? El enemigo diciendo que no y el Espíritu Santo está diciendo que sí. Pero, ¿verdad? Es una fortaleza que viene, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere que nuestras almas sean salvas. Entonces, ¿verdad? Una de las maneras, ¿verdad? Que logra que la gente no sea salva, ¿verdad? Es trayendo ese argumento de decir, ¿para qué lo vas a hacer? No necesitas, no necesitas a Dios, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente, ¿verdad? Cree que por buenas obras, hermanos, van a ser salvos, ¿verdad? Y sabemos que no es así. Hay veces, ¿verdad? Que la gente dice, ah, no,
a mí nadie me va a sacar, ¿verdad?, de la religión. Nadie me va a cambiar de la religión que yo soy. Yo nací en tal religión y ahí me voy a quedar, allí me voy a morir, ¿verdad? Y sí, hermano, pero son argumentos que le pone, ¿sabe por qué? Porque es como tradiciones, ¿verdad?, que vienen de generación en generación. Por ejemplo, digamos, alguien dice, yo soy de tal religión. Tal vez lo dice porque su familia ha venido en esa religión, pero ni siquiera la profesan. Ni siquiera, ¿verdad?, asisten a la iglesia. Ni siquiera, ¿verdad?, conocen la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad?, ese es un argumento de que el enemigo manda para que la persona no sea salva, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Porque debemos entender, hermanos, nosotros de que el Señor no es una religión. Ninguna religión nos va a salvar a nosotros, sino la relación que nosotros tengamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, de que debemos entender eso nosotros, ¿verdad? Y mucha gente, hermano, ¿por qué no es libre espiritualmente? Porque, ¿verdad? Mucha gente pone límites y aún nosotros mismos, hermano, ponemos límites a esa liberación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque la verdad, no reconocemos la condición en la que nosotros estamos. Como que si Dios, ¿verdad?, no conociera nuestros pensamientos o nuestro corazón con lo que nosotros lidiamos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que reconocer la condición, hermano, y renunciar, ¿verdad?, a ellos para que nosotros podamos ser completamente libres, ¿verdad? Otra forma de detectar que hay fortalezas mentales es cuando la gente no quiere escuchar ni saber de la palabra de Dios. Eso es tiene una fortaleza que hace que su mente se vuelva rígida al cambio, que no quieren cambios, no quieren aceptar los cambios, ¿verdad? Que Dios nos da, porque el Señor es que lo da. Porque hay ignorancia espiritual, porque como no se lee la palabra del Señor, entonces va a haber ignorancia espiritual, ¿verdad? No llegamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Generalmente, ¿verdad?, por soberbia, por orgullo, como sea, mucha gente dice, no, es que yo no necesito a Dios, ¿verdad? Vemos que la gente que tiene dinero muchas veces dice, ¿para qué? Si yo lo tengo todo, pero no tienen lo más importante, que es la paz, ¿verdad? Y el amor que el Señor nos ofrece a nosotros. Entonces el enemigo, ¿verdad?, se esconde en la ignorancia espiritual para que usted no busque del Señor. Ahí en 2 Corintios 4:4 se nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Verdad? Imagínense, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es como que el enemigo ponga una venda, ¿verdad?, en nuestros ojos para que no veamos espiritualmente. Y eso es lo que hace, por lo que dicen los cuales el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Nuestro mismo enemigo, ¿verdad? Satanás, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él es el que cierra el entendimiento, ¿verdad?, de la gente del mundo para que no puedan resplandecer la luz de Cristo, ¿verdad? Para que el enemigo pone como una venda para que no entiendan y no se les revele el evangelio, ¿verdad? Y los mantenga lejos de Dios con un ego, con un orgullo que los hace creer que ellos no necesitan de Dios, ¿verdad? Y es bien duro, ¿verdad?, ver cómo la gente muchas veces, hermanos, dicen que ellos no necesitan de Dios, ¿verdad?, cuando sabemos que todos necesitamos de la misericordia de Dios día por día. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, estemos usando la armadura de Dios todos los días. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar, ¿verdad?, a discernir a nosotros cuando el enemigo quiere poner un velo en el área de nuestras vidas que no tenemos revelación, ¿verdad? En esa área donde vienen los dardos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ser diestros en la palabra nosotros, hermanos. Por eso es importante meternos en oración con el Señor. Por eso es muy importante estar siempre leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque solo así se nos va a ser revelado, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor, mire, dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
¿verdad? La verdad es la que nos hace libre a nosotros. La verdad es la que rompe cadenas. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Es la única que nos va a poder libertar a nosotros. Desde cuando vengan, ¿verdad? Los dardos a nuestra mente, tenemos que resistirlo. No dejar, ¿verdad? Que esos dardos, hermanos, consuman, ¿verdad? Nuestra vida, que esos dardos vengan a consumir ese propósito que el Señor tiene en nosotros, ¿verdad? Ahí en 1 Tesalonicenses también se nos dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Y cuál es el yelmo, hermana? El yelmo está en la armadura de Dios en Efesios 6, ¿verdad? De Efesios 6 del 11 hasta el 16, creo que es verdad, o 18, donde podemos ver nosotros todita la armadura, porque nosotros como hijos de Dios necesitamos una armadura espiritual. Usted ve que los soldados cuando van a la guerra, ellos van con una armadura. Y lo último que un soldado se pone es el casco. El casco protege su cabeza, ¿verdad? Y vamos a hacer una predica sobre eso también, ¿verdad? Sobre la armadura del Señor, para poder entender. Entonces nosotros así tenemos que ser todos los días de nuestra vida, hermano, ponernos ese yelmo de la salvación, porque el yelmo de la salvación es parte de la armadura que Dios nos ha dado para nosotros hacerle frente a los dardos del maligno. El casco, el yelmo es como un casco, entonces viene a proteger nuestra mente de todos esos dardos que el enemigo quiere mandar, ¿verdad? Todas esas fortalezas que el enemigo quiere traer a nuestras mentes para que nosotros no alcancemos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque déjeme decir, hermano, que un dardo, ¿verdad? O cuando usted está pasando una situación, muchas veces uno va a mandar muchos dardos, ¿sí? ¿Para qué lo haces? ¿Verdad? ¿De qué sirve? Entonces está en usted y mí decidir si nosotros dejamos ese dardo, nos dejamos vencer por ese dardo o lo desechamos de nuestra mente, hermano, con la palabra del Señor y seguimos avanzando, ¿verdad? Seguimos creyéndole al Señor. ¿Verdad? Yo les pasado les comentaba, ¿verdad? Una sesión que yo estaba, la última vez que prediqué, una sesión que estaba en la casa, y todavía le dije al Señor, wow, Señor, ¿de veras? ¿Verdad? Porque el enemigo, hermano, no quiere que usted busque la presencia del Señor, y él va a usar instrumentos quien se deje usar para detenerlo a usted. Yo la predica de la hermana Lila la semana pasada me impactó porque dije, wow, Señor, de verdad de que yo creo que a todos nos habló, porque mire, hermano, esa fue la mes pasado, parece, donde yo sentí como que un balde de agua fría cayó sobre mí, y yo así en mi mente dije, ¿valdrá la pena de verdad seguir? Y mira, hermano, yo sentí como que quería dejar todo, quería tirar todo, pero con la misma que el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que me jaló las orejas y me levanté y empecé a declarar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si no más, si nosotros dejamos, mire, donde viene el desánimo, donde viene la derrota, donde nosotros venimos, ¿verdad? A dejar todo, hermano, ¿verdad? Por hacerle caso a los dardos, ¿verdad? Del maligno. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que tenemos nosotros, ¿verdad? Que estar libres de toda esas ataduras, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Quiere libertarnos, pero tenemos, hermanos, que reconocer y saber nosotros, ¿verdad? Que es Dios quien nos quiere libertar, ¿verdad? Que podemos nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar libres, ¿verdad? A través de la armadura de Dios, poniéndonos esa armadura. Ahí en Efesios se nos da, ¿verdad? Varios puntos, pero como les digo, va a ser otra prédica porque es bien largo ese capítulo. Ahí en Juan 10:10 también se nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? Entonces el enemigo siempre va a querer venir, hermana, a hacer que nosotros seamos unos abortivos espiritualmente, que nosotros, ¿verdad? Perdamos el enfoque, porque muchas veces, hermano, cuando estamos en la prueba, estamos que el enemigo manda un dardo, perdemos el enfoque, ya no nos enfocamos en la palabra del Señor, ya no nos enfocamos en el Señor, sino que nos enfocamos más en aquel problema, nos enfocamos más en aquel dardo y decimos, wow, sí es cierto, de nada sirve, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve que yo esté orando? Y no, hermano, son dardos que el enemigo está mandando a su mente para que usted desista, porque el enemigo sabe cuán poder hay en oración, el enemigo sabe cuán poder hay en la palabra de Dios cuando usted la lee, cuando usted la estudia. Amén.
¿verdad? Entonces tenemos que nosotros estar, ¿verdad? Firmes, constantes en la obra del Señor, buscando el rostro del Señor. En Efesios 6:11, donde le digo que nos habla de la armadura, ahí le puedo leer en Efesios 6:11 dice, se nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Imagínense, vestidos de toda la armadura, lo que les decía, ¿verdad? La armadura espiritual, poniéndonos esa coraza, poniendo el cinto de salvación, poniéndonos, agarrando la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. En el 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Todo esto es espiritual, hermano. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que ponga ese colirio, ¿verdad? En nuestros ojos para nosotros ver el mundo espiritual, para ver cómo el enemigo, ¿verdad? Ataca, ¿verdad? A los hijos de Dios, cómo el enemigo nos ataca cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos seguir en obediencia a nuestro Dios, cómo los ataca para nosotros ser fiel, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? En todo momento, porque Él no quiere, hermano, que nosotros le seamos fiel, ¿verdad? Al Señor. Él de una u otra manera quiere que nosotros desistamos de buscar de la presencia del Señor, porque si no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Carne y sangre somos nosotros en nuestra humanidad. ¿Verdad? Cuando alguien o algo se levanta en contra de nosotros, no es aquella persona, sino son espíritus detrás de aquella persona que el enemigo está usando para, ¿verdad? Querer detenernos a nosotros y querer detener ese propósito de Dios en nosotros. Por eso nosotros, hermano, tenemos que agarrarlo, ¿verdad? En contra de la persona que el enemigo está usando, ¿verdad? Porque esa persona solo está siendo instrumento del enemigo para querer detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces la gente lo que es enojarse contra el hermano o contra la persona que le está haciendo la guerra, ¿verdad? Y aquí dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, porque en el mundo espiritual existen rangos, hermanos, así como, ¿verdad? Nosotros espiritualmente vamos creciendo conforme nosotros nos vamos metiendo con el Señor, vamos madurando espiritualmente. Así es el mundo espiritual de las tinieblas, hermano. Ellos tienen rangos que empiezan con poco y después llegan a hacer sacrificios de animales, a tomarse esa sangre, llegan hasta un momento donde esa persona que está practicando, que está sirviendo al enemigo, hermano, llegan hasta desprenderse de su cuerpo, que son las batallas espirituales que se libran en las iglesias, porque ellos buscan más las iglesias donde hay mucha oración, donde hay ayuno, porque, ¿verdad? Ellos, entonces, lo que hacen ellos es, hermano, los que sirven a Satanás, que ellos cuando llegan a ese nivel, ¿verdad? Por eso es que dicen, mire, principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, en los aires, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar limpiando los aires, porque son jerarquías, ¿verdad? Satánicas que se mueven en los aires. Si usted ve muchas veces, yo no sé si ustedes han sentido cuando han oculto que hay mucha oposición, ¿verdad? Entonces son batallas que se están librando en los aires de los ángeles con las potestades que están peleando en los aires. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que llegar con un corazón dispuesto, ¿verdad? Para que nosotros podamos limpiar aquellos aires y la palabra penetre en nuestras vidas, para que la palabra haga efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque hay muchas jerarquías, ¿verdad? Mire, no sé si me entiende, pero por ejemplo, pongamos en el doctorado, ¿verdad? En el doctorado hay, dependiendo de lo que usted estudie, hay enfermería, aquí le llaman RCN, ¿verdad? Está la asistente de enfermería, está el doctor, está el asistente doctor, y así, ¿verdad? Van por rango. Y así, dependiendo del rango que usted está, dependiendo de lo que usted ha estudiado, ¿verdad? ¿Qué tanto ha estudiado? Así le van a pagar también. ¿Verdad? Entonces es la jerarquía, hermano, en el mundo espiritual, ¿verdad? Cuando el enemigo ve que usted va creciendo, cuando el enemigo ve que usted va buscando del Señor, de una u otra manera lo va a querer detener, usando tropiezos, usando gente, usando los dardos, ¿verdad? Porque es lo que más usa, hermano, son las batallas en nuestra mente. ¿Verdad? Porque sabe que si nosotros le damos cabida con un pensamiento y albergamos aquel pensamiento en nuestra vida, ¿verdad? Es donde
donde Él va a decir, ya lo tengo, porque nosotros estamos dando vuelta, vuelta aquel pensamiento y baja nuestro corazón. Entonces, cuando baja nuestro corazón es donde se cometen, ¿verdad? Digamos, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que habla la Biblia que va contra la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar poniéndonos esa armadura todos los días. Por ejemplo, mire la persona, hermanos, que padece de depresión. Porque usted que cree que esa persona llega a suicidarse, porque son pensamientos suicidas, que aunque aquella persona tenga gente a su lado que la ame, aquella persona se siente sola, porque son dardos del enemigo que está mandando, que aunque usted tenga mucha gente a su alrededor que la ame, él le dice, mira, nadie te quiere, ¿qué estás haciendo en este mundo? ¿Para qué viniste a este mundo? A sufrir, mejor quítate la vida. ¿Verdad? Porque esos son, ¿verdad? Esos son los dardos que el maligno. Entonces, si nosotros no estamos conforme la palabra del Señor, aquellos dardos van a llegar a nosotros, ¿verdad? Y es donde se va a dar, hermanos, ¿verdad? El suicidio, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay hoy, hermanos, ¿verdad? Llegan a la muerte por lo mismo y son muertes prematuras? ¿Por qué? Porque, verdad, han hecho caso a los dardos que el maligno les ha puesto en su vida, ¿verdad? Y vemos que ahora, hermanos, en este tiempo, los tiempos son difíciles y mucha gente, ¿verdad? Se está quitando la vida así, ¿verdad? Porque no han entendido el propósito de Dios, no quieren escuchar la palabra del Señor, no quieren ver que hay un Dios que liberta. Entonces, ¿verdad? Ahí en Efesios 6:13 se nos dice, por tanto, ese tomar toda la armadura. Ahí es donde empieza, ¿verdad? A tomar, a darnos el Señor la armadura, ¿verdad? Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice, mire, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Verdad? Lo que les decía al principio yo, ¿verdad? Que tenemos que ponernos ese casco de la salvación, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios todos los días para resistir los ataques del maligno, porque cada parte de la armadura, hermano, tiene un significado. ¿Verdad? El yelmo protege nuestra mente, la coraza protege nuestro pecho, nuestro corazón, ¿verdad? Porque a mí me parece que protejamos nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? No podemos nosotros contaminar nuestro corazón, no podemos albergar resentimiento, no podemos albergar falta de perdón, ¿verdad? Porque eso va a detener el propósito de Dios en nuestra vida también, porque esos son parte de parte de las cosas que el enemigo quiere traer a nuestras vidas porque nosotros no alcancemos el propósito del Señor también, ¿verdad? Él dice que tenemos los zapatos que es el para estar prestos, ¿verdad? Para proclamar el evangelio, ¿verdad? Tenemos el escudo de la fe, ¿verdad? Que el escudo es para apagar todo dardo que el maligno manda, toda flecha que el enemigo mande, ¿verdad? A nosotros, para defendernos, ¿verdad? Como hace el soldado cuando va a la guerra tiene escudo, entonces lo llevan en la mano, pero lo ponen así, entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser así también, ponernos toda esa armadura de Dios y tenemos que agarrar la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Poniéndonos el cinto de la verdad, dice, ¿verdad? Ahí esa es la armadura que el Señor nos da espiritualmente a nosotros, ¿verdad? Para poder resistir todo dardo que el maligno, ¿verdad? Pueda mandar a nuestra vida, ¿verdad? Para poder resistir a que el enemigo, ¿verdad? No pare el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, ¿verdad? Preguntémonos nosotros, hermano, ¿por qué nosotros muchas veces nos preguntamos por qué justamente cuando andamos en el temor de Dios, se levantan tempestades en nuestras vidas? No salimos de una, decimos a veces para entrar en otra, ¿verdad? No salimos de un problema para entrar en otro, pero es por lo mismo, ¿verdad? La respuesta es sencilla, hermano, y la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. El adversario siempre va a poner tropiezos para asegurar que usted vuelva atrás. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición, sino, ¿verdad? Los que avanzamos, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Alcanzar esos propósitos de Dios en nuestra vida.
Entonces, ¿verdad? El enemigo lo que quiere es que nosotros volvamos atrás, que tiremos la toalla, que dejemos todo tirado, pero como decía la hermana la semana pasada, no nos rindamos, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando, no podemos nosotros rendirnos y dejar todo. Si hasta aquí hemos llegado es por la mano poderosa de Dios, si hasta aquí hemos llegado es porque el Señor nos ha ayudado y si Él nos ha ayudado hasta acá, nos va a seguir ayudando hasta el final. Amén. Así que para, ¿verdad? Para que el enemigo trae cualquier tropiezo, hermana, para que nosotros desistamos de, de su propósito de serle fiel a Dios en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar o pelear, ¿verdad? En el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras fuerzas humanas, sino en el poder de Dios, con la palabra de Dios, en oración, en ayuno, presentando aquello al Señor, ¿verdad? Cuando usted sienta que no podemos, usted puede venir al Señor, hermanos, y decirle, Señor, tú sabes cómo me siento, pero yo quiero expresarte cómo me siento, porque el Señor, hermanos, a Él le gusta, ¿verdad? Cómo cuando nosotros expresamos, aunque Él ya conoce lo que nosotros llamamos por dentro, porque, ¿verdad? Él es un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe. Imagínense, la palabra dice que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, cómo Él no va a saber de lo que nosotros tenemos necesidad. Pero Él, ¿verdad? Es un Dios soberano que le gusta que nosotros le pidamos, que le gusta, ¿verdad? Que nosotros vengamos a Él, hermano, a decirle, Señor, mira, yo tengo este problema, yo no aguanto más, yo no puedo más, ayúdame, seas tú levantándome, seas tú renovando mis fuerzas, seas tú ayudándome a proseguir a la meta del supremo llamamiento que eres tú, porque nuestras propias fuerzas, hermanos, ni siquiera que estuviéramos predicando nosotros, ¿verdad? Porque no es en nuestras propias fuerzas, sino es en el poder de Dios, el que nos da, el que nos ayuda, ¿verdad? A poder predicar, a poder llevar el evangelio, a poder, ¿verdad?, transmitir lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Entonces no dejemos, ¿verdad?, que esos dardos vengan a nosotros a detener el propósito que Dios tiene en nuestra vida, ¿verdad? Que cuando el Señor, dice la palabra en Juan, ¿verdad?, de que dice que si alguno escucha su voz, Él entrará y cenará, dice, con esa persona. Pero ¿qué significa eso? Que cuando el Señor hace el llamado a que usted sea salvo, a que usted lo acepte a Él como su único Salvador, no cierre su corazón, ¿verdad? Y deje entrar al Señor para que Él empiece a obrar en su vida. Porque mire, hermano, muchas veces nosotros, mire, muchas veces, digamos, cuando, digamos que anuncian un predicador en la iglesia, digamos que van a decir que van a hacer sanidades, van a hacer liberaciones. Nosotros lo primero que hacemos es buscar los de afuera cuando nosotros mismos necesitamos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no aceptamos nuestra condición y por eso no podemos salir, por eso seguimos batallando y seguimos lidiando con esas mismas áreas. Mire, por ejemplo, digamos, muchas veces lidiamos con el enojo, muchas veces lidiamos con la ira, muchas veces lidiamos con la gritería. Dice la palabra que tenemos que quitar todo eso nosotros. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, yo renuncio, ¿verdad? A toda gritería, a todo no, porque eso usted está reconociendo, hermano, ¿verdad? Lo que usted tiene y al reconocerlo, usted va a ser libre, porque es una fortaleza que el enemigo pone, que, no, pero yo estoy bien, yo no necesito liberación, yo no necesito sanidad, yo no necesito esto, yo no, y verdad, y todos somos necesitados del Señor. Yo creo que todos necesitamos de Dios y todos en un momento Dios nos habla, ¿verdad? Porque es la palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿verdad? No dejemos que esos dardos lleguen a nuestra mente, no dejemos que dice un refrán, ¿verdad? Porque yo no lo he leído en la Biblia, ¿verdad? Que diga que, dice un refrán que dicen de que los pájaros pueden andar sobre su cabeza, pero no dejemos que ellos hagan nido en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque entonces así somos nosotros y nosotros dejamos que los pensamientos, hermanos, llegan a nuestro subconsciente y los albergamos ahí. Entonces, cualquier situación que vengamos a pasar, esos pensamientos van a brotar otra vez, ¿verdad? Esos dardos van a venir otra vez. ¿Por qué? Porque no los hemos desechado de nuestra mente, ¿verdad? No nos hemos puesto esa armadura. No le hemos dicho al Señor, ayúdame, yo someto mi mente a la mente de Cristo, yo someto mis pensamientos a la cruz del Calvario, porque hermanos, cuando viene un pensamiento malo, es lo que nosotros tenemos que hacer, resistirlo con la palabra del Señor.
como hizo el Señor, ¿verdad? En Mateo vemos la tentación de Jesús en el desierto en los 40 días de ayuno que él tuvo. El enemigo sabía que el Señor tenía hambre, el enemigo sabía la necesidad que el Señor tenía, pero el Señor le dijo, escrito está, ¿verdad? Escrito está. Entonces, así tenemos que ser nosotros cuando el dardo venga, hermano, decía el enemigo, escrito está. Yo someto mi mente a la mente de Cristo, ¿verdad? Llevo cautivo mis pensamientos a la cruz del Calvario, el que te derrotó hace 2000 años y te sigue derrotando, ¿verdad? Y clamar la sangre de Cristo, hermano, sobre nuestra mente, cubrirla, ¿verdad? Todos los días y ponernos esa armadura, como les decía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que podamos nosotros ser conscientes, hermanos, cuando esos ataques vengan, ¿verdad? De tener discernimiento, ¿verdad? Que el Señor nos dé ese discernimiento para poder discernir, ¿verdad? Cuando el enemigo nos quiera detener con desánimo, ¿verdad? Con depresión muchas veces, ¿verdad? Con esos pensamientos malignos, ¿verdad? Cuando el enemigo está usando a cualquier persona, hermano, usted solo diga, Señor, ten misericordia de esta persona porque está siendo instrumento del enemigo, seas tú, ayudándome a seguir avanzando, que nada ni nadie nos detenga, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén.